siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de uno de los grupos más importantes dentro de la escena gótica y que supuso un icono, su cantante, Robert Smith, para la subcultura gótica. Sin hacer esta introducción más larga, vamos a comenzar. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Todo comienza en Crowley, Inglaterra, en 1976. Robert Smith, que era un adolescente, formaba parte de varias diferentes bandas y la más, digamos, conocida o importante fue Malice, que luego se transformaría en AC Cure. En 1978 el grupo se quedaría en un trío y sería cuando finalmente adoptaría el nombre de The Cure. Robert Smith era la voz y la guitarra, Lou Thus era la batería y Michael Dempsey era el bajo. Ese mismo año firmarían para 15 Records. Su primer álbum salió en 1979 y es The Imaginary Boys. Es verdad que en este álbum ellos no tuvieron, digamos, mucho voz ni voto, no pudieron decidir ni la portada, ni los singles que saldrían, ni por supuesto qué canciones conformaban el álbum. El álbum ya mostraba un estilo minimalista, frío y con cierta influencia entre el punk y el art rock. Saturday Night a Fire in Cairo serían las canciones más representativas dentro de este álbum. Durante este tiempo que sacaron este primer álbum, harían una gira con Siouxsie and the Banshees y de hecho muchas veces Robert Smith pues acabaría tocando la guitarra en la banda porque el guitarrista abandonó la banda y digamos que una forma de ayudarlos pues fue precisamente que Robert tocara con ellos. En 1980 sufrimos el primer cambio en la banda y es que Simon Gallup sustituye a Michael Dempsey en el bajo y Ed Harley se une a los teclados, aunque luego más a la posterior se iría de la banda. El álbum 17 Seconds sería el que marcaría, pues digamos, el inicio gótico de la banda. Sería un sonido más atmosférico, más introspectivo y más melancólico. Y aquí el gran éxito de la banda sería la canción A Forest, que de hecho ya habéis oído muchas veces en muchísimos directos y muchísimas veces he comentado pues que es una de mis canciones top, que es una canción pues que me fascina y me encanta. En 1981 sale Fate, que digamos que es un poco un álbum más triste, ¿no? Tiene un ambiente así como niebla, gris, ¿no? Y como que profundiza mucho más en estos sentimientos de desolación, de tristeza, de vacío. Y en este álbum destaca Primary. En 1982 sacarían su álbum más oscuro, Pornography, que es caótico, opresivo, con una producción más densa y con letras que rozan la desesperación, el vacío, la soledad, como que parece que es el culmine de la desesperación. Robert Smith en este disco tenía el estado mental muy frágil y de hecho fue el motivo de este disco. Después de este disco casi se separa la banda. Como os digo, ya se notaba pues que aquí Robert Smith estaba un poquito tocado y eso hace pues evidentemente que la banda pues casi acabe separada. Y es que aquí es cuando The Cure empieza a explorar diferentes, digamos, estilos y géneros y es cuando se vuelve pues mucho más camaleónica. En 1985 sacan The Heart on the Door, que aquí literalmente es cuando se empieza a decir que la banda se ha vuelto mucho más comercial y si bien es cierto que aún tiene pues ese estilo gótico o por lo menos ese deje, ¿no? Esa esencia, pues sí que es verdad que aquí es mucho más rítmico y mucho más popero. Sí que es verdad que sigue siendo muy alternativa, pero digamos que había una mezcla entre la melancolía y lo popero, ¿no? Era como una mezcla perfecta. Y aquí una de las canciones más conocidas es Close to Me. Aquí Michael Gallup vuelve al bajo y Boris Williams se añade a la batería. Con el álbum de 1987, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, es cuando de nuevo hay bastantes géneros. Aquí hay tanto como baladas, como funk, como noise, como psicodélico, como rock. Sería este disco con el que lograrían la fama mundial. En 1989 regresan a lo gótico con el álbum Disintegrator. Aquí se vuelve mucho más poético y se nota que hay una madurez detrás de las letras. Aquí como que Robert Smith se pensaba pues que todo iba a decaer y la verdad es que fue un exitazo. De hecho en este álbum es donde está la canción Lullaby, que como sabéis es la canción yo creo más conocida de Robert Smith y de Cure en general. Entre 1990 y 92 empiezan a sacar remixes y es que estaban como en el top, ¿no? Ahora mismo estaban en lo más alto de su carrera y sacaron pues Mrs. Up, que no dejaba de ser los clásicos de The Cure pero remasterizados para que fueran mucho más bailables. Se saca Entre Teeth, que es un álbum en vivo que es del álbum Disintegration, pero como os digo en live, y luego se sacó como otra serie que se llamaba Join the Dots, que lo que era que contenía pues como material adicional pues que estaba directamente encarado hacia los fans.
fans. En 1992 lanza Wish, que fue como, bueno, pues como un sueño, precisamente, ese álbum que he recordado con muchísimo cariño y que mezcla melancolía con esta energía más vibrante. Como os digo, es como si Robert de repente no quisiera abandonar del todo esa oscuridad que le embargaba. Después de la gira que hicieron con este álbum, tanto el batería como guitarra abandonan el grupo. En 1994 es cuando contribuyen con la canción Burr en El Cuervo, lo que de nuevo hace como que se mantenga viva lo que es la esencia de The Cure. Aquí es cuando entra un nuevo guitarrista y un nuevo batería como para sustituir a los que se acababan de ir, y también es cuando Robert Smith empieza a hacer diferentes colaboraciones con Siouxsie and the Banshees o con Placebo. En 1996 sacan Will Won't Swings, que la cuestión es que dividió bastante a los fans. Por un lado, la gente esperaba como vuelta al inicio al gótico, y por otra parte pues había gente que le encantaba muchísimo esta nueva, ¿no? este nuevo toque de la banda. Y la cuestión es que hay muchísima experimentación con otros géneros, lo que hace pues que de nuevo como que nos dé esa sensación de que Robert Smith no está centrado en nada en concreto. Así que por un lado había mucha experimentación que encantaba a los fans, y por otro lado pues había esta falta del gótico que, bueno, pues ¿no? Esa esencia más gótica, más pura, que lo que hacía pues que los fans más acérrimos pues estuvieran un poco desilusionados. En 1997 lo que hacen es celebrar pues que llevan 20 años la banda en activo y lanzan recopilatorios y hacen diferentes eventos, conciertos y demás. El recopilatorio se llamaba Galore. En el 2000 sale Plum Flowers, que es algo así como cerrar la trilogía oscura que ya habíamos empezado con Pornography y Disintegration. La cuestión es que, de nuevo, pues en este álbum volvería otra vez a esa esencia gótica, a ese existencialismo, desolación, poético, lento, introspectivo, y hacía, pues eso, los fans más acérrimos de The Cure de nuevo súper felices. En este disco no se buscaba lanzar un solo EP que fuera como el sencillo que marcara el disco, sino que lo que se pretendía es que se escuchara todo el disco de una forma continua para que escucharas como este lamento, ¿no? Esta nostalgia, esta introspección, ¿no? Como para que sintieras verdaderamente el disco. En el 2000, después de la gira Dream Tour, pues la cuestión es que a Robert Smith le preguntarían por dónde va a ir dirigida la banda, y diría que no se quieren convertir en estas bandas que lanzan continuamente grandes éxitos, sino que querían continuar pero con un propósito, con el propósito de sacar nuevo material. En 2004, The Cure sacaría el disco The Cure, que es un disco más agresivo que tiene sus momentos de melancolía, pero también como sus momentos de furia y rabia. La cuestión es que aquí Robert Smith, digamos que estaba un poco cabreado con el mundo. Por un lado, a la crítica le horrorizó y le pareció que era muy mal disco, pero los fans la verdad que lo acogieron bastante bien porque se sentían de nuevo como identificados, ¿no? Como que cada vez que Robert Smith realmente expresaba sus sentimientos más oscuros, ocultos, los fans se sentían todavía más cercanos a él. Pero al mismo tiempo que los fans se mantenían más cercanos a él, la crítica parecía que se alejaba. Entre el 2005 y el 2010, la cuestión es que The Cure intervino en varios festivales, y en algunos incluso, como en el de Coachella del 2004, le tuvieron que cortar porque se pasó de largo. De hecho, sus shows se volvían muy largos, inclusive de 3 horas de duración. Aquí Robert Smith se había dado cuenta que había muchísimas nuevas generaciones que le estaban descubriendo, y lo que quería pues era sacarle partido. Así que, como os digo, hacía su show tremendamente largo. En 2008 saca 413 Dream, que la verdad es que sí que es verdad que es un disco que sigue siendo oscuro, pero es menos oscuro y es un poquito más disperso. Y de nuevo lo que pasó es que los fans notaron que era algo como más ligero, ¿no? Más para vender, y no algo tan, digamos, denso como puede ser la onda oscura, el gótico, que era lo que realmente los amantes de este género buscaban. Entre el 2010 y el 2020 ocurren varias cosas. Es que Robert Smith empieza a anunciar álbumes que al final nunca aparecen, aprovechando como este nuevo auge que había de la subcultura gótica y del movimiento gótico. Empiezan a tocar en festivales gigantescos. Y también ocurre otra cosa: sacan la trilogía en vivo de Pornography, Disturbance y Blood Flowers, hacen un show increíble por sus 40 aniversarios en Hidden Park, y en 2019 sale un The Cure Anniversary, que bueno, que es todo un exitazo. En el 2022 sí que es verdad que empiezan una gira y empiezan a cantar una serie de canciones en los conciertos que son inéditas, y se anuncia que va a salir un nuevo disco, Song of a Lost World, que es un disco que todavía no ha salido. Es decir, desde 2022 se lleva anunciando, pero en la actualidad todavía no ha salido, pese a esas canciones que se cantaron en ese concierto y que evidentemente son inéditas. Y sí es verdad que se dicen que estas canciones vuelven a ser lúgubres, lentas, existenciales, y que tienen muchísimo que ver con álbumes como Desintegración. De algunas de las canciones serían en Son, pero como os digo, también lleva mucho tiempo anunciando este disco, y este disco no sale. En resumen, ¿cómo podríamos hablar de The Cure? Podríamos decir que The Cure es bastante dual, porque ha ido de un extremo a otro. La oscuridad más absoluta con la trilogía de Pornografía, Desintegración
y Blood Flowers. Y por otro lado, Wish, que es un disco mucho más pop, colorido, e inclusive si ves los videoclips te das cuenta de que incluso la forma de vestir de Robert aquí es totalmente diferente. Y es que digamos que Robert Smith es como pena, alegría y se entremezcla. Y cuando se entremezcla tenemos pues estos popurris que hace como que no sabe muy bien para qué género tirar y al final tira de muchos géneros. Cuando está en su lado oscuro y triste nos va al rock más gótico y cuando se encuentra alegre pues digamos que tira más al pop. Y sus álbumes, si algo se caracterizaban, era en el estado anímico de Robert Smith. Por supuesto, cuando Robert Smith estaba dolido, enfadado, triste, esto se reflejaba en canciones como Fate y en álbumes como Desintegración. La cuestión es que este dolor no es que sea fingido, sino que literalmente Robert Smith ha tenido mucha fragilidad mental y ha pasado por diferentes estados, digamos, depresivos o de tristeza, hasta el punto de que casi tiene que dejar su carrera. Algo que también tenemos que destacar de The Cure es la apariencia de Robert Smith, que sería un icono gótico. Ya hablé de esto en subestilos góticos por décadas, donde por supuesto Robert Smith fue una gran influencia para el gótico romántico, entre otros subestilos, pero sobre todo destacamos ese. Su maquillaje corrido, los ojos delineados, los labios rojos, ese pelo como medio revuelto, la verdad es que, como os digo, sería un icono de la estética en ese momento. Inclusive actualmente es algo que siempre tienes como referencia un poco la estética de Robert Smith. Y la cuestión es que si nos fijamos en su apariencia física, casa bastante con su música, y es que da este aspecto de desolado, de tristeza, de desordenado, que al fin de cuentas es bastante lo que le pasa a su música, que puede ser triste, desoladora y muchas veces inclusive desordenada, como un desorden mental que él tiene en su cabeza y que al final intenta plasmarlos, tanto con su música como con su estética. Porque de hecho, si algo entendió muy rápido The Cure es que no podía separar la estética de la música, que ambas tenían que ir unidas y que ambas nos tenían que reflejar precisamente el estado emocional en el que se había escrito esas canciones y el estado emocional al que nos querían transportar. La influencia y el legado de The Cure es enorme y una banda que seguro que has notado que está fuertemente influenciado por ellos es por ejemplo Placebo. Pero si algo destacado dentro de The Cure y concretamente dentro de Robert Smith es varias cosas que han hecho que en ciertos momentos fuera odiado. Es una persona que se contradice muchísimo. Dice que no le gusta la fama pero continuamente busca estar en la cresta de la ola. Dice que odia el gótico y que no le nombren así, pero sin embargo siempre saca la estética gótica y al final siempre vuelve a ese sonido porque sabe que es con el que más a gusto se siente y no solo eso, sino con el que más rentabiliza. Y algo por lo que se le critica muchísimo, y es lo último que habíamos hablado, es que precisamente él es mucho de prometer sacar nuevos temas, nuevos discos y al final se quedan absolutamente en nada. Algo que cabrea bastante a los fans, porque inclusive cuando se le hace nuevas giras empieza a sacar nuevos temas que al final no se ven reflejados en un nuevo trabajo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Yo creo que se ha notado que The Cure es de mis bandas favoritas. De hecho fue la primera banda con la que yo me interné dentro de la subcultura gótica, dentro de la escena gótica. Primero fue con The Cure y luego ya pues, es que The Cure y Alaska como que sabes, Olvido Gala fueron ahí. Pero sí que es verdad que la primera canción que me presentó mi primo fue Forest de The Cure y yo es que me enamoré de la banda y me empecé a enamorar muchísimo de su música, de su estética y de todo lo que tenía que ver con ellos. Y espero que en este vídeo se haya reflejado. Pido mil disculpas por la pronunciación, habré intentado solventarlo poniendo imágenes de los discos para que se entienda bien. Ya sabéis que soy disléxica y me cuesta bastante el tema de la pronunciación porque como que, ¿sabéis? No, las piezas en mi cerebro vocalísticamente no encajan. Así que pido disculpas de antemano, pero ya sabéis que es un fallo, una cosa que ocurre por mi dislexia. Sin nada más, espero que el vídeo te haya gustado. Recuerda que me ayudas muchísimo si te haces miembro del canal a partir de 1,99 y disfrutarás de contenido exclusivo. No solo vídeos, vente a mi Discord, di que eres miembro y disfrutarás de una sala donde hay miles de libros. Bueno, miles no, pero cientos puede, porque llevo muchos años subiendo allí todos los libros que me voy leyendo y que voy comprando y todo esto los voy metiendo en esa sala para que mis miembros lo puedan disfrutar. También puedes dar un súper gracias, es una manera de que sepa que te ha gustado el vídeo y de que me apoyas con un corazón con el símbolo del dólar. Si no, no pasa nada. Muy importante para crear feed y ayudar al canal, me gusta compartir y suscribirte. Coméntame, que los comentarios me dan la vida, y si quieres un vídeo tú me lo dejas en comentarios y yo te lo hago más pronto que tarde. Recuerda que aquí nos vemos todos los días en vídeo directos shorts. Si tú no me ves antes, real, es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía de psicología oscura.